¿Le das el inicio, por favor? Gracias. Bien, entonces buenos días a todas las compañeras que ya están enlazadas en esta transmisión de la clase de hoy. Como decía, el tema en general que vamos a abordar es el de las mujeres y el poder. Y nuestra ruta en la mañana vamos a iniciar con una presentación que he titulado El poder, una lectura de los movimientos sociales, el movimiento de mujeres. Y después de esta exposición vamos a hacer un trabajo de grupos. En lo que estamos haciendo nosotras, el trabajo de grupos aquí, lo van a estar haciendo las compañeras allá en Cobán, en Izabal, en Huehuetenango y en Xela. Entonces, esperamos que las compañeras pues me sigan y vamos a hacer este trabajo de grupos que trataremos de que sea lo más breve y después retomamos con otro tema que se relaciona con una mirada histórica del poder, de los poderes. Y vamos a finalizar con la propuesta, en construcción, por supuesto, de el ejercicio de poder desde las mujeres. Al finalizar esa exposición, vamos a hacer otro pequeño trabajo de grupos, un participativo, y con eso vamos a cerrar. Me gustaría, si es posible, pero vamos a necesitar otra laptop, me dijeron, para poder escuchar un pequeño micro que son 3 minutos, un poco así como saludamos hoy el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, también el 8 es el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres. Entonces, vamos a tratar de escuchar un micro que produjimos con Voces de Mujeres y la Red Mujeres al Aire, que es sobre el voto de las mujeres en Guatemala a nivel histórico, ¿verdad? Así, nada más es algo muy breve. Bien, voy a iniciar entonces con la exposición. Por favor, sí. Bueno, y en primer lugar también agradecer a Convergencia, Alas de Mariposa y Moloch por la invitación a compartir, ¿verdad? Siempre es muy grato tener estos espacios para el debate, para el conocimiento. Y me encanta que sea en un día cabal, como ya lo planteó doña Virginia, ¿verdad? Un día que nos da una energía especial y esperamos que nos ilumine. Vamos entonces vamos a iniciar con algunas precisiones conceptuales sobre qué es el poder, ¿verdad? En las relaciones sociales, el poder es un sistema de relaciones, no es algo que toquemos, ¿verdad? No es una cuestión tangible, sino que es un sistema de relaciones y de distribución de espacios de incidencia y de hegemonía. Estas relaciones de poder, como las conocemos, porque estamos inmersas en un orden patriarcal que además articula las opresiones raciales, de clase, de edad, de capacidades y discapacidades. En este marco, entonces, esas relaciones, esa distribución de espacios, lo que hace es que perpetúa asimetrías y profundiza las brechas, como ya decía, basándose en esas jerarquías de género, de etnia y de clase. ¿Y esto qué significa? Que en esa distribución de espacios, de poderes, de recursos, están colocados de una manera jerárquica. Cuando hablamos de jerarquías de género, hombres, mujeres; cuando hablamos de jerarquías de etnia, pueblos diferentes, culturas diferentes; cuando hablamos de clase, pues clases diferentes, es decir, quienes tienen más o menos acceso a los recursos económicos. Y así también hay otras jerarquías, ¿verdad? Que estas son como las macro, digamos, pero hay otro tipo de jerarquías que generalmente están invisibilizadas. Por ejemplo, la identidad y preferencia sexual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las compañeras lesbianas que han trabajado mucho en este análisis plantean que hay un orden jerárquico heterosexual y todas las otras preferencias e identidades sexuales
están invisibilizadas y hay una jerarquía ahí también. Este ejercicio del poder, ¿verdad? Como ya decía, en el orden patriarcal está relacionado con el abuso, ¿verdad? Y eso se expresa en el trato ofensivo de unas personas a otras, que puede causar lesiones físicas, psicológicas. El ejercicio de poder también se expresa en que se fuerza al otro o a la otra a realizar acciones que no desea o en las que no consiente, ¿verdad? Y el abuso de poder generalmente se da en un contexto de desequilibrio de poder. ¿Por qué alguien puede ejercer poder sobre otra u otros? Porque hay de entrada un desequilibrio de poder. Ay, perdón. Gracias. Esa percepción de que hay un abuso, de que hay violencia, es una cuestión subjetiva, ¿verdad? Es decir, que una de los pilares en los que descansa el ejercicio del poder patriarcal de dominio tiene que ver con el hecho de que las personas no son conscientes, ¿verdad? No son conscientes de que están siendo objeto de ese abuso y de esa violencia porque se ha naturalizado la jerarquía. Se ha naturalizado que los hombres mandan y las mujeres obedecen, que una etnia o un pueblo es superior y el otro inferior, que una clase es la que conduce y la otra solo sigue, etcétera. Esas jerarquías son las que se van planteando y ahí media la subjetividad, que eso es muy importante, por eso es que los movimientos sociales, ¿verdad?, apuntan a la creación, a la generación de conciencia, de tomar conciencia de que eso no es natural y que atrás de una serie de esas relaciones en las que vivimos no son naturales y que se pueden cambiar. Las mujeres en estos contextos, ¿verdad?, somos más vulnerables por todas esas desigualdades, asimetrías y discriminaciones que han venido históricamente limitando el desarrollo de las mujeres como género, ¿verdad? Todas las mujeres, independientemente de dónde estén ubicadas en términos de clase, de etnia, incluso del lugar de donde viven, etcétera, todas las mujeres como género están subordinadas a los hombres como género. Claro que ahí hay una serie de gradaciones y de excepciones, ¿verdad? Pero para plantearlo en términos conceptuales, así se ha ido creando el patriarcado, el poder patriarcal. Y visibilizar entonces esa vulnerabilidad de las mujeres, esa condición de inferioridad a la que se le ha querido someter, es uno de los aportes del feminismo, ¿verdad? Cómo nombrar, cómo tipificar ese poder patriarcal que, como ya decía al inicio, articula otras opresiones. El poder entonces se puede entender desde la carencia, ¿verdad?, desde la victimización y el poder de dominio. Hay ahí una constante, digamos, tensión, que es la que muchas veces vivimos, ¿verdad? Esa tensión entre quien ejerce el poder de dominio y lo hace a través de la fuerza o lo hace a través de la persuasión. Hay muchísimas formas en las cuales se ejerce el poder. Y esta visión, ¿verdad?, esta visión de la carencia, es decir, de cuando las personas, los grupos se ubican desde la carencia y desde la victimización, inhibe la acción política, ¿verdad? Porque para realizar una acción política necesitas primero tener conciencia de ese mundo, de cómo está ese mundo, de cómo se ejerce ese poder, que ese poder no es natural, y al desnaturalizarlo, entonces podemos ya pararnos de otra manera y accionar políticamente, ¿verdad? Bueno, la otra idea
ya la había expresado de cómo se ejerce el poder, haciendo que otros y otras hagan algo contra su voluntad. Y esta idea, ¿verdad?, que reitero, de cómo las mujeres como género tienen una larga historia de sujeción a ese poder de dominio en nuestras vidas. La siguiente. Entonces vemos que hay, que el poder, ¿verdad?, lo podemos ver en una doble acepción. Y este es uno de los aportes del feminismo. Desde la visión del poder de dominio, ¿verdad?, que es entonces una fuente de opresión en su abuso, que recurre a mecanismos de control y de dominación, y lo podemos ver desde la afirmación, ¿verdad?, como una fuente de emancipación de las mujeres, en este caso, de la resistencia y desde la acción, ¿verdad? Este es un aporte importante de las mujeres. Muchas gracias. Ahora vamos a esta palabrita, ¿verdad?, del empoderamiento, que ha sido, digamos, un término que viene del inglés, como muchos otros términos, y como en la lingüística, ¿verdad?, los idiomas se van prestando unos a otros. A veces no se logra como captar la esencia del origen del término, pero creo que ya nos hemos ido como apropiando de este término, y en todo caso, pues siempre somos libres de crear otros. Y aquí podríamos crear también otros términos. El empoderamiento, entonces, es esta propuesta política para adquirir y ejercer poder. Es decir, que tomando conciencia de estos seres carenciados que han sido las mujeres históricamente, la propuesta del feminismo es adquirir poder y ejercerlo. Como se plantea acá, el término en inglés viene desde el siglo XVII. En español, María Moliner, que hizo esta, es una de las pioneras, ¿verdad?, en la elaboración de diccionarios, que es una figura muy interesante también, lo define como potenciación o poderío, que serían los sinónimos, digamos, o el equivalente en español. Empoderamiento igual potenciación, poderío. Pero generalmente en nuestro lenguaje cotidiano usamos empoderamiento, ¿verdad? Empoderar, entonces, según esta definición, ¿verdad?, es dar poder, facultades. Entonces, ese sería otros sentidos del empoderamiento y de esta visión distinta del poder de afirmación, no de dominio, tiene que ver con el poder para, ¿verdad?, catalizar el cambio, impulsar la acción, que ya decíamos, del poder con, que es compartir, organizar discursos y acciones colectivas, establecer alianzas, el poder dentro, que es el poder de la autoestima, de la autoafirmación, de la fuerza interna. Todos estos poderes han sido nombrados muy recientemente en la historia de las mujeres, y son, digamos, una propuesta alternativa al poder de dominio. Ahora viene la pregunta de cómo ejercemos las mujeres el poder, ¿verdad? Y primero, pues habría que preguntarnos, ¿verdad?, ¿cuál poder? ¿Realmente las mujeres tenemos algún poder? ¿Ejercemos algún poder? Y aquí plantear, ¿verdad?, que si el poder que ejercemos es de dominio, será igual a la forma como los hombres ejercen el poder. Y esto sucede porque históricamente pues no tenemos otros referentes de cómo se ejerce el poder. ¿Cuál ha sido nuestro referente de ejercicio del poder? Es el de los hombres. Entonces, en eso nos formamos o nos deformamos, ¿verdad? Toda nuestra cotidianidad está permeada por ese tipo de poder. Eso es lo que vemos desde niñas, cómo trataba el hombre de la casa, fuera el padre, el padrastro, amante o lo que fuera, a nuestra madre. Es decir, cómo eso se da en el día a día, es lo que aprendemos. Esa es nuestra fuente primaria de información. Entonces, irnos despojando de esa forma en cómo se
el poder es una decisión política que tiene que ver con lo que decía al inicio, tomar conciencia de que ese ejercicio de poder no es natural, que podemos desarrollar otros poderes. No es nada fácil, por supuesto, ahí está el arte, ¿verdad? Ahí está el detalle, diríamos. Entonces, es esta la propuesta que la vamos a ir reiterando a lo largo de la mañana, ¿verdad? Estos poderes que ya mencionaba del poder con, para, dentro, que es un poder basado en la autoridad y no en la jerarquía, ¿verdad? Y en una autoridad que tiene que ver con las particularidades. Por ejemplo, la autoridad que Virginia planteó cuando hizo la invocación, ¿verdad? Ella tiene esa autoridad. Yo ahora tengo otra autoridad aquí frente a ustedes. Ustedes tendrán también en otros espacios, ¿verdad? Esa autoridad que se basa en las características que tenemos y que podemos desarrollar. Para ejercer estos poderes desde las mujeres necesitamos tener una memoria histórica, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a ir planteando cuáles son las fuentes de esos otros poderes que las mujeres estamos nombrando. Tener una memoria histórica se dice muy fácil, pero resulta que las mujeres no hemos tenido historia. Y quien no tiene historia no tiene poder, no sabe de dónde viene, no sabe dónde está y no sabe para dónde va. Por eso la historia para las mujeres es vital, o para cualquier grupo social, porque si no tenemos esa conexión con nuestras ancestras, si no reconocemos ese camino que ellas han abierto, los aportes que han realizado, nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Conectar nuestras luchas de hoy con las luchas de las mujeres del ayer. El ejercicio de la palabra, ¿verdad? Que también todas estas cuestiones ahora las decimos muy fácil, son muy obvias, pero realmente incluso en nuestro país, si vemos hace 3 décadas, que una mujer tomara la palabra, que tuviéramos estos espacios, no era nada fácil, ¿verdad? Y sigue siendo difícil. Hemos abierto espacios, pero todavía estamos en una condición de un desequilibrio de poder o de poderes muy grande. Con el ejercicio de la palabra, que además es uno de los, digamos que es la base del ejercicio de los derechos, porque cuando no podemos nombrar el mundo nos nombra, el mundo nos coloca, el mundo nos ubica, y entonces no tenemos cabida en el mundo. Por eso la palabra, el ejercicio de la palabra, hablada, escrita, dicha de distintas maneras, es tan importante. La creación de símbolos, ¿verdad? Todos estos gestos, expresiones que hemos ido construyendo a lo largo de la historia de la lucha de las mujeres es tan importante para afirmar que somos, ¿verdad? Que somos mujeres, que tenemos un lugar en el mundo, que podemos ejercer la palabra, y por eso los símbolos y los signos culturales son tan importantes. Y también recursos materiales, ¿verdad? Como decía Virginia Woolf, las mujeres necesitamos nuestra habitación propia y una bolsa económica, y ahora sería una cuenta en el banco, ¿verdad? Necesitamos esa independencia económica y un espacio para, como recursos materiales para ejercer, pero primero tomar conciencia de e ir ejerciendo nuestros poderes. Y esto, por supuesto, está en construcción. Ahora me voy a ubicar en un momento, digamos que esto que ya planteé es en términos conceptuales muy generales, qué es el poder y cómo se ejerce y cuál ha sido la propuesta de las mujeres. Ahora me voy a ubicar históricamente cómo desde el movimiento de mujeres en América Latina, y luego lo vamos relacionando con Guatemala, hasta hace unos 30 años había había un rechazo hacia el poder, ¿verdad? Las feministas asociaban el poder con el poder de dominio. Entonces decían, no queremos participar de ese poder. Bueno, además hay que aclarar que siempre
en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista, en todos los movimientos hay distintas tendencias, ¿verdad? Siempre ha habido mujeres que están más conectadas con lo público, mujeres que lo que han planteado es que es necesario, por ejemplo, todos estos procesos de sanación, otras que le han apostado más al periodismo, otras, bueno, son distintas propuestas. Entonces, pues el movimiento de mujeres y feminista en América Latina no es la excepción. Recordemos que hace 30 años en América Latina se vivían dictaduras y esto hacía que el poder se asociaba con esas políticas de contrainsurgencia, con la doctrina de la seguridad nacional. Entonces las mujeres decían, no, con nosotros con ese poder no queremos nada, ¿verdad? De hecho, y esto lo plantea Amelia Valcárcel, que es una filósofa española y política, ella plantea, ¿verdad?, que era toda, sigue siendo, ¿verdad?, esta idea de que el poder le sienta mal a las mujeres, que no les interesa, que las mujeres influyen pero no mandan, que el poder afea a las mujeres incluso, ¿verdad?, porque históricamente se ha planteado en esta construcción de las identidades masculinas y femeninas, que es natural que el hombre mande, ¿verdad? Hasta corporalmente, ¿verdad? Él impone su presencia. Y las mujeres, como son más chiquitas, como no tenemos tanta fuerza, entonces, si queremos, como siempre se ve el poder como ese poder de dominio, entonces una mujer que quiere ejercer el poder se tiene que parecer a un hombre. Y por eso entonces se plantea esto, ¿verdad? Ay, no, una mujer ejerciendo el poder, ay, qué fea se ve, porque no, una mujer mandando, porque se piensa que para ejercer el poder hay que gritar, hay que violentar, hay que maltratar, ¿verdad? Porque ese es el verdadero, ese sí sabe mandar, que maltrata, ¿verdad? Que insulta, ese es porque el ejercicio del poder se basa, hasta donde lo conocemos, en ese tipo de actitudes, de comportamientos, ¿verdad? De un poder que recurre a la violencia. Entonces, todas estas ideas, ¿verdad? Se han venido discutiendo, expresando, a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, pero son estas ideas las que se han venido desmenuzando desde las feministas, desde el movimiento de mujeres, tanto en América Latina, bueno, en el mundo, pero aquí nos estamos situando entonces en nuestra región. Más o menos en el año 87, cuando se dio este encuentro feminista latinoamericano y el Caribe, se empieza entonces, va un poco para recordar la historia, cuando surgen los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, ya hace 31 años por ahí, se dan a partir de las mujeres que habían estado muy ligadas a espacios de izquierda en América Latina, sobre todo América del Sur y del Caribe. Ellas habían planteado, bueno, muchas habían dado su vida, ¿verdad?, en las luchas sociales, pero cuando empezaron a plantear dentro de sus colectivos, dentro de sus espacios, que seguía o que persistía un desequilibrio de poder aún en la izquierda, entonces empezaron pues a los señores izquierdosos, los señores de la izquierda también pues empezaron a ejercer eso, se empezó a ver, ¿no?, que el ejercicio de poder abusivo no era exclusivo de la derecha, cuando se trataba de las mujeres. Entonces ellas empezaron a generar otros espacios, porque decían, no podemos permanecer, podrían haberlo hecho y de hecho muchas mujeres siguen haciéndolo, le apuestan a eso, ¿no?, que se puede trabajar en espacios mixtos y desde ahí generar otros poderes, pero otras dijeron no, definitivamente no se puede, mejor hagamos nuestros propios espacios y por eso empezaron a convocar a estos encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, que por eso son tan importantes para la historia de nuestra región. Y entonces, en ese encuentro en particular, en el 87,
Se empieza a hablar de otro tipo de poderes, se empieza a desmitificar, se ubica, claro, está ese poder que ya estudió Weber, que ya, sobre todo Weber, ¿verdad?, que estudió el poder, que otros teóricos han planteado, pero lo han hecho desde su perspectiva masculina, y lo han hecho desde una perspectiva ligada al Estado. Y las mujeres empiezan a plantear, ¿verdad? Nosotras necesitamos teorizar sobre otras formas de poder, que son estas que les he venido planteando, del empoderamiento, de la autoestima, de la autoafirmación, del poderío de las mujeres. Y entonces ya se habla del concepto de sujeto político mujeres, ¿verdad? Y aquí sí, vamos a tomar una de las ideas del marxismo que plantea la idea de la clase en sí, la clase para sí, ¿verdad? Es decir, somos mujeres en sí, cuando, bueno, pues somos mujeres porque compartimos la anatomía, la biología, la genética, pero somos mujeres para sí cuando transitamos de esa condición a tomar conciencia de nuestro papel en el mundo y de nuestro papel en el aquí y en el ahora. Entonces, ese tránsito, digamos, está mediado por procesos de formación, por procesos políticos, por procesos personales, que ese es el plus del feminismo con relación a otras propuestas políticas, que plantea que el cambio tiene que ser desde el interior, ¿verdad? Muchas otras propuestas políticas plantean el cambio del individuo, la individua para afuera. Vamos a tomar el poder y desde esas estructuras vamos a tomar una serie de decisiones que le van a cambiar la vida al mundo. Pero las feministas plantearon, no podemos hacer esos cambios si no hacemos primero, o no sé si primero o a la par, ¿verdad? Esas ya son otras discusiones. Necesitamos también ver a nuestro interior, qué es lo que pasa, por qué es que tenemos tan arraigadas esas estructuras de subordinación, dominación, ¿verdad? Porque nosotras mismas, como hemos sido formadas en eso, también reproducimos, como ya vimos al inicio, reproducimos ese ejercicio de dominio. Incluso muchas mujeres son muy misóginas, ¿verdad? La misoginia, que es el odio a lo femenino, no es exclusivo de los hombres, o el machismo no es exclusivo de los hombres. Tiene otras expresiones, eso sí, ¿verdad? Pero no es exclusivo de los hombres, porque es un orden social, político, económico, cultural y simbólico en el que todas y todos estamos inmersos. Entonces, toda esta discusión, digamos, llegó a plantear esta idea del sujeto político mujeres, ¿verdad? Pero para ser sujeto político necesitamos pasar un proceso. Se da, como ya decía, ¿verdad?, ese cuestionamiento al orden de géneros con predominio masculino. Tiene fuerza en Latinoamérica y luego en Centroamérica ya en los años 90. Toda esta idea del patriarcado, que antes eso no se escuchaba, pues antes nada más analizábamos la situación social con base en el concepto de clase. Hay pobres y hay ricos, hay élites políticas y personas que no tienen ese poder, pero no se y de esa manera más profunda que lo que existe es un orden de géneros con predominio masculino o patriarcado, ¿verdad? Y entonces a partir de ese cuestionamiento se empieza a elaborar otros discursos, en este caso, ¿verdad?, de los poderes de afirmación y bueno, también hay que plantear que esos discursos empiezan a elaborar, pues no todas las mujeres. Primero, son mujeres urbanas, profesionales, ilustradas, mujeres que ya habían tenido un recorrido político, y luego, ¿verdad?, cada vez más en esta discusión se están incorporando otras miradas, otras experiencias. Por eso hoy, no recuerdo cuándo fue que se instauró debe haber sido en los inicios de los 90, el Día de las Mujeres Indígenas, que no existía. Hace 31 años, sí, por ahí tiene que haber sido, ¿verdad? O el Día de las Mujeres Afrodescendientes, o muchísimas signos
o símbolos que hemos ido construyendo, o tener un día dedicado a la ciudadanía de las mujeres, ¿verdad? Todo eso se ha ido construyendo porque se van incorporando cada vez más miradas. Por ejemplo, hay un día de las mujeres rurales, y hace 2 años yo estuve trabajando con mujeres de los barrios y las colonias, ¿no? Con el proyecto de Ciudades Seguras. Y le decía yo a las señoras, ¿y por qué no un día de las mujeres urbanas? Porque el ser urbana tiene otra condición, tiene otra connotación, tiene otra experiencia, ¿verdad? No vamos a decir que mejor o peor, pero es otra, ¿verdad? Las mujeres rurales, su entorno, su visión, su día a día está marcado con otros ritmos, y ser urbana tiene otras connotaciones. Entonces, donde también hay muchas jerarquías, aquí nos costó a todas muchísimo llegar, por ejemplo, y si tuviéramos otro servicio de transporte, podríamos llegar más fácilmente. Es decir, hay otras cosas cotidianas que marcan el ser mujer urbana. Pero primero tenemos que reflexionar en qué significa esa identidad. Y a lo mejor dentro de poco tenemos un día de las mujeres urbanas. Ojalá. Incluso Patti Galicia tiene un poemita que me encantó porque le puso mujer del centro, ¿verdad? Porque ella nació, creció y vive en el centro, que es distinto a vivir en una colonia. Solo para ver cómo las distintas experiencias, pues eso, generan otras miradas. Bueno, entonces, la otra idea, ¿verdad? En este proceso que vamos planteando, y tú me vas diciendo lo del tiempo, por favor, ¿cuáles son las dificultades para construir esos nuevos poderes que las mujeres venimos planteando? Las dificultades políticas, ¿verdad? Que tienen que ver con estructuras que asignan a las mujeres un escaso poder de representación. Todavía hoy día, a pesar de que tenemos casi 70 años de tener derecho al voto, todavía se le regatea a las mujeres el poder de representación de sí mismas y de otras y otros. Y eso está en la base del por qué pocas mujeres son las que llegan a los espacios político-partidarios, digamos, o políticos en el espacio público. Sociales, nuestros recursos todavía son limitados, ¿verdad? No solo nuestros recursos económicos, que ya todos los indicadores ubican a las mujeres en general, ¿verdad? En condiciones de pobreza con relación a los hombres, y esta forma de hacer política en el espacio público cada vez pues se ha mercantilizado más, y eso hace que sea una gran limitación. De saberes, ¿verdad? De saberes para manejarse en esos espacios, ¿verdad? Las mujeres tenemos muchos saberes, pero ese saber para manejarte en el ámbito público todavía nos cuesta. Las relaciones, porque el ejercicio de poder se basa en eso, como vimos al inicio, es un sistema de relaciones, ¿verdad? No es quien sabe más, a veces ni siquiera quien tiene más, sino quien tiene mejores relaciones, ¿verdad? Y así es como se va construyendo todos esos entramados de poder. Psicológicas, ¿verdad? Esta pedagogía del no poder, de la carencia de libertad para ser individuo. Para ejercer poder, para proyectar esa imagen de que somos poderosas, necesitamos creérnosla. Y esa es la primera gran lucha que tenemos que hacer las mujeres, convencernos a nosotras mismas de que somos poderosas, de que somos capaces de ejercer el poder, de convencer y de llevar a otras y a otros, ¿verdad?, a puntos a donde nosotras consideramos que debemos ir. Esa carencia de libertad, ¿verdad? Por eso la libertad, no los libertarios, ¿verdad?, sino la libertad como gran concepto es tan importante para nosotras porque está en la base de construirnos como sujetas políticas. Necesitamos ser individuas, pero no en la lógica de una persona que no, ser individua no quiere decir que viva sola en la sociedad, ¿verdad?, sino individua en el sentido de tener como esa libertad de conciencia, de hablar, de decir, de pensar,
eh, y pues siempre conectada con la colectividad. Otras limitaciones tienen que ver con nuestra historia, sobre todo en la sociedad guatemalteca. La historia está marcada por el autoritarismo, ¿verdad? Lo tenemos muy arraigado, esta idea patriarcal de, valga la redundancia, del pater familias, como dicen las abogadas, es decir, que tiene miles de años. Esta es una idea que se ha venido transmitiendo de sociedades a sociedades, que está en la base, por ejemplo, de todo el andamiaje jurídico, que está en la base de esas ideas que tenemos tan internalizadas, ¿verdad? De que el hombre es el cabeza de hogar, el hombre es el que dirige. Entonces, el autoritarismo lo tenemos muy internalizado, el racismo, por supuesto, ¿verdad? Una de las expresiones primarias de racismo tiene que ver con esa desigualdad de hombres y mujeres, ¿verdad? Porque fenotípicamente somos diferentes y ahí hay una primera expresión de racismo. Ya no digamos todas las estructuras que van ubicando por el ejercicio del poder, por el despojo, por la explotación a comunidades y pueblos enteros en condición de subordinación respecto a otras que se consideran superiores. La clase, por supuesto. Luego estas otras limitaciones culturales, ¿verdad? Que se expresan en las prácticas que descalifican, que desautorizan a las mujeres, que desautorizan nuestra palabra y nuestro hacer, ¿verdad? Y eso es todo el tiempo, en todos los espacios. Así para poner ejemplos, hace un mes que en el Centro Luis Cardoso de Aragón se presentó un libro de la historiadora Matilde González, y lo digo con nombres y apellidos porque como yo estuve ahí y tengo la libertad de decirlo, ¿verdad? Matilde González presentó su libro Tierra, Estado y Poder, creo que se llama, o Poder Local, algo así. Lo comentó una profesora de México y el profesor Alberto Torres Rivas. Entonces, él tiene ya 80 y algo de años, ¿no? Pero él hizo el comentario del libro y al final remató diciendo, y cito entre comillas, el libro de Matilde nos demuestra que ya hay historiadoras que pueden hacer un trabajo tan bueno como el de los hombres. ¿Verdad? Así, puede ser tan bueno como los hombres. Y eso, esa idea, la escuchamos, la sentimos todos los días, en muchísimos ambientes, ¿verdad? Ay, es que hasta piensa, ¿verdad? Sí, así es digamos, de tal profundidad la subordinación y la inferiorización de lo femenino y de las mujeres con relación a lo masculino de los hombres, que así nos hacen sentir, ¿verdad? Ay, piensa, ¿verdad? Y sabe hablar, y como dijo el señor ¿verdad? Y hace tan buen trabajo como los hombres. Por supuesto que como ya ha pasado un buen tiempo, muchísima gente, lo que nos faltó fue levantarnos e irnos, ¿verdad? Porque era realmente una grosería. Como les digo, en un salón llenísimo, en una actividad académica, pues se vio muy mal. Y además eso borró todo lo otro, ¿verdad? Todos los comentarios excelentes, etcétera. Y dice uno, pero ¿por qué tenía que hacer eso? ¿Con qué necesidad? Es el ejercicio de poder, ¿verdad? Es decir, sí, ¿verdad? Yo me pongo en este lugar y entonces tengo el poder, y lo veo tan normal. Y además quiero que los demás se rían, ¿verdad? Y los demás también me sigan en este ejercicio del poder. Para las mujeres entonces que estamos carentes de autonomía y de recursos, como hemos venido diciendo, eso es una dificultad para ejercer poder, para acumular poderes. Otro también es que generalmente nosotras, por la forma como hemos sido socializadas, establecemos vínculos de fusión. Aquí ya me estoy ubicando en el espacio público, ¿verdad? Llevamos al espacio público la forma como nos relacionamos en el espacio privado. Entonces,
esa es una dificultad muy grande para las mujeres, ¿verdad? Porque entonces queremos que la otra supla mis carencias psicológicas, afectivas, emocionales, y si no lo hace, qué mala es, y no la puedo ni ver, ¿verdad? Vamos acumulando tensión con la otra, con las otras, porque no logramos superar ese vínculo de fusión. ¿Quién es psicóloga por aquí? Que tal vez nos, nos plantee, ¿verdad?, cómo esos vínculos de fusión son una dificultad para ejercer poder en el ámbito público. Bueno, en todos los ámbitos, también en el privado, pero en el público eso es mucho más fuerte, porque nos cuesta entonces, ¿verdad?, reconocer y aceptar a la otra, y nos ubicamos en ese círculo de victimización, opresión. Y es inconsciente, por supuesto, pero tiene efectos, ¿verdad? Porque en tanto yo no me ubique como par de la otra, la cuestión no camina, ¿verdad? Porque siempre voy a estar culpando a la otra o compitiendo, ¿verdad? O compitiendo, porque además somos seres carenciados. Las mujeres hemos sido socializadas desde el no poder, no puedo, ese paternalismo que también es una expresión de poder patriarcal, ¿verdad?, de hacernos inútiles para muchas cosas. Entonces hace que nos cueste muchísimo despegarnos de esa forma de socialización y de cómo hemos sido construidas como mujeres a la hora de entrar en un espacio público, ¿verdad?, o en un grupo, en una asociación o en un movimiento social, ¿verdad? No logramos establecer, bueno, aquí estamos en el ámbito para construir fuerza política para lograr el 212, para no salirnos del tema, o cualquier otra ley, ¿no? Necesitamos crear fuerza política. Para construir esa fuerza política necesitamos vernos como pares, ¿verdad? Pares en tanto indígenas, ladinas, mestizas, afrodescendientes, xincas, que sería la cuestión étnica, pero también pares en términos de edad, ¿verdad? Que esa es otra gran dificultad que pocas veces abordamos en el movimiento de mujeres. Las mujeres jóvenes se sienten desplazadas por las mujeres mayores. Las mujeres mayores sienten que no se les da el suficiente reconocimiento. Somos bien complicadas. Entonces todo eso hace que estemos en ese círculo de victimización y opresión, ¿verdad? Y si no nos damos cuenta de eso, si no tomamos conciencia de eso, nos cuesta ubicarnos como individuos. A eso me refiero con lo de individuo. No el individualismo, sino individuo. Para una persona completa que se encuentra con otra persona completa, y vamos a poner en juego nuestras ideas, vamos a establecer una agenda en común y vamos a ir por esa agenda común. Pero no es fácil decirlo, ¿verdad? Bueno, entonces, estos temas, como bien lo planteaba Virginia hace un momento, han sido poco discutidos. Le tenemos muchísimo miedo a la discusión sobre el poder, qué significa el poder, asumir que tenemos poderes, asumir que la otra tiene poderes, ubicándonos en el ámbito donde nos movemos. Pues aunque sea de manera incipiente, algo hemos ido haciendo, ¿verdad?, en esta discusión. Todavía falta mucho, me parece, porque además, por la historia que tenemos como sociedad, somos poco claras y poco claros a la hora de abordar discusiones, ¿verdad? Siempre nos sentimos muy ofendidas. La hipersensibilidad es una expresión también de ese no poder, ¿verdad? Porque como dicen, no te puedo ni ver mal porque ya la relación se rompió, ¿verdad? Vivimos en una permanente tensión entre aparentar que no pasa nada y pasa mucho, y si eso no se explicita, pues las cuestiones no avanzan. Entonces, falta mucho politizar ese debate sobre el poder, ¿verdad? Ubicarlo en su justa dimensión.
ubicar que hay distintos poderes, que hay distintos espacios y distintas situaciones donde nuestro actuar exige que seamos diferentes. No vamos a actuar igual en nuestro grupo de referencia de mujeres, ¿verdad? Que nos juntamos para apapacharnos, para conocernos, para que cuando tenemos que ir al espacio mixto. Mixto me refiero en términos tanto de hombres, mujeres, como de otros espacios con otras mujeres que a veces conocemos poco, etcétera, pero ya vamos siempre con la desconfianza adelante. Entonces, falta muchísimo politizar. ¿Para qué acumular poderes? ¿Para qué proyectar esos poderes? ¿Verdad? Apenas estamos nombrando estas grandes problemáticas del racismo, de las jerarquías entre mujeres, asumir que existen, ¿verdad? Que no nos exime, vivimos en esta sociedad y somos racistas, somos discriminadoras, establecemos esas jerarquías, no nos tratamos igual. No digamos, esto de la igualdad también es una trampa, ¿verdad? Porque realmente la igualdad en términos de nuestra dignidad como personas y de nuestros derechos, pero ciertamente no somos iguales, ¿verdad? Somos particulares, somos individuas, tenemos talentos, tenemos experiencias, somos únicas. Entonces, ¿cómo encontrarnos en ser única con la otra que también es única? Que también trae su experiencia, también trae sus talentos, y cómo hacer que eso más bien crezca y no que disminuya nuestro caudal, en este caso político, ¿verdad? Y entonces, por esto afirmo aquí, ¿verdad?, que como no lo explicitamos, entonces, por eso es que nos dispersamos, nos fragmentamos, nos cuesta construir alianzas, ¿verdad? Porque como decimos, ¿verdad? Mejor evitemos. Entonces, en ese mejor evitemos, no nos encontramos. Y si no nos encontramos, ¿cómo vamos a construir fuerza política? ¿Verdad? Entonces, el efecto político más grave es que nos dispersamos. No, mejor cada quien por su lado. ¿Cuántos intentos, digamos, ha habido de establecer confluencias? Y siempre terminan por 20 razones, ¿verdad? Ya después ya ni se acuerda uno cuál fue el origen del asunto, porque tenemos, bueno, además, algo que no he dicho, ¿verdad?, que tenemos que tener claro que nosotras y nosotros somos una sociedad post-conflicto armado, una sociedad que vivió la guerra, y eso no es un dato menor. Entonces tenemos unas individualidades y una personalidad y una historia de mucho dolor. Estamos muy heridas. Entonces, por supuesto que eso se suma a las dificultades que ya he mencionado para lograr hacer pactos, hacer alianzas, porque ¿cómo vamos a hacerlo si no nos reconocemos, no nos encontramos, no somos capaces de decir, mira, Vilma, yo no estoy de acuerdo? Y sin que Vilma diga, ay, no, ya la otra vez ya ni saludan a Silvia porque no está de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¿Cómo poder decirlo sin que implique, ¿verdad?, que nos vamos a dejar de estimar o de querer, de acuerdo al nivel de amor que haya que haya incluido? Pero no, realmente somos o todo o nada. Y ese vínculo de fusión, de fusión de todo o nada, es lo que nos hace, ¿verdad?, estar en una condición de mucha debilidad en muchas situaciones, ¿verdad? Y podríamos ver ejemplos para ver eso. Voy a cerrar esta parte aquí porque creo que los 5 minutos ya pasaron. Sigue la presentación, pero vamos a cerrarlo aquí con esta cita de Patti Mancini que dice, ¿por qué entonces necesitan poder las mujeres? Porque el poder es libertad, ¿verdad? Esto que hablábamos, que necesitamos sentirnos plenas para poder ejercer autonomía, libertad, porque el poder nos permite realizar lo que se nos antoja importante a la manera que mejor nos acomode y separa a las que actúan de las que sueñan, ¿verdad?
tampoco hay que dejar de soñar, porque soñar es un impulso vital, pero aquí lo menciona ella en función de que no podemos permanecer siempre solo soñando, ¿verdad? Tenemos que llevar a la práctica las cuestiones. Seguramente eso pensaron nuestras ancestras que estuvieron en distintos espacios y momentos pensando en que teníamos derecho al voto, ¿verdad? O derecho a la educación, pues lo soñaban y unas unieron el sueño a la acción y por eso, pues ahora estamos en la universidad, ahora hay mujeres en los partidos políticos, hay mujeres en muchísimos espacios. Y por eso me gusta mucho esta cita, ¿verdad? Porque creo que engloba mucho de lo que estamos compartiendo. Vamos a cerrarlo aquí por el momento, no sé qué es lo que viene. Bueno, entonces, un poco con esto en mente, con estas ideas que estoy expresando, vamos a hacer un ejercicio de grupo que va a tener dos momentos. Las compañeras que nos están viendo, escuchando allá en Izabal, Quetzaltenango, Huehuetenango y Altavera Paz, también van a hacer este ejercicio. Entonces, vamos a tomar una hoja y vamos a hacer una línea y vamos a poner en una, como sea, vertical u horizontal. Y entonces vamos a poner en una columna cuál ha sido mi primer derecho perdido. Que nos ubiquemos en nuestra biografía y ubiquemos cuál ha sido mi primer derecho perdido, ¿verdad? Y por qué. Y en la otra parte, cuál ha sido mi primer derecho ganado y por qué. Vamos a tener 5 minutos para escribir esto y después nos vamos a reunir en grupos. No sé si han hecho grupos, pero podríamos hacer, ¿cuántos grupos? Hay 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hacemos tal vez 4 grupos de 4, 4 grupos de 4. Entonces, primero lo escriben individualmente, luego nos reunimos en 4 grupos de 4, lo comparten y luego hacemos una plenaria, ¿sí? Y espero entonces que allá Sheni, Astrid, Isabel y alguien, Gloria, y Gloria, pues también en este momento hagan el mismo ejercicio. Luego, cuando tengamos el momento de la plenaria, podemos recibir los aportes de ellas también, ¿verdad? Entonces, ahorita eh, hacemos un corte de la estación y nos vamos al ejercicio.
Muy bien. Para comentarles, ¿verdad? Que estamos en el ejercicio de grupos y que vamos a... Gracias. Entonces, Gloria, Isabel, Astrid y Jenny, siguiendo la guía, vamos a hacer ahorita el trabajo de grupos. Las compañeras van a compartir lo que cada una escribió. Tienen 10 minutos y después hacemos una plenaria. Vamos a compartir entonces lo que escribieron ya en plenaria y ahí creo que podríamos tener un espacio para que ustedes desde sus lugares también compartan con nosotras cómo les pareció este ejercicio y qué es lo que reflexionaron. De eso se trata.
Vamos a retomar entonces nuestra clase. Ya pasaron los 10 minutos. Muy bien, compañeras y las compañeras también en los departamentos, que por favor levanten la mano si ya terminaron su ejercicio. A ver, donde quiera quedarse, ¿no? Jenny, Astrid, Gloria e Isabel, por favor, si nos mandan un mensaje, no sé por qué vías, aunque sea con señales de humo, para saber que ya terminaron si ya terminaron el ejercicio. Vamos a tener de 10 a 12 minutos, por favor, Juan Carlos, si nos levanta la mano cuando ya vayan 10 minutos para cerrar la plenaria y pasar al receso. Y entonces también tener la posibilidad de que las compañeras desde donde están también puedan aportar. Entonces la idea ahorita es que quienes deseen compartan qué les pareció, qué fueron descubriendo en esta discusión entre individual y colectiva. Le pusimos lo de los derechos porque está como muy ligado, ¿verdad?, al ejercicio de poder. Entonces, ¿quién inicia? A ver, Ávila y luego Sandra. Sí, Ávila, cuéntanos. Sí, ven aquí para que las compañeras te vean. Y también ellas se animen, por favor. Me parece que tienen la posibilidad del chat para poder compartir. Y si no, al teléfono de Vilma. Buenos días, compañeras y compañeros también. Sí, esta experiencia del grupo fue muy importante porque cada una de nosotros dimos nuestra propia explicación. Bueno, les voy a explicar lo mío, ¿no? De derecho perdido. Le estaba comentando a las compañeras que hace 2010 yo renuncié en un trabajo anterior, renuncié y fui a otro trabajo. Y tenía 15 días de estar ahí y me despiden. Y yo dije, no puede ser. Y entonces, sí, yo estuve peleando, ¿verdad? Porque me despidieron y nunca me atendió el director ejecutivo. Y entonces, si yo estaba ahí, entonces fue una institución que ayudaran, entonces y fue un proceso tan largo y yo lo siento como perdido como derecho laboral como mujer indígena. Ese es uno. Y el derecho ganado, y le estaba comentando a las compañeras, el derecho ganado es donde yo me siento, bueno, en unas partes de las empresas privadas que me han reconocido, bueno, es mujer y es indígena, de aseguro, porque ya saben algunas leyes, entonces no podemos hacer nada, entonces sí, tengo ganado como género y como etnia también, ambas cosas. Entonces, por una parte sí me siento bien en esa parte, ¿no? Pero sí, también yo creo que es de mucha lucha y de carácter también que uno tiene que tener para enfrentar esto. Eso es, ahí estamos. Muy bien, Ávila. Sandra, que quiere compartir también. Tienen que pasar aquí para que las compañeras las vean, por favor. Muy buenos días. Nosotros acá en el grupo tuvimos una charla. El primer ejercicio de poder. Nosotras en el grupo. Okay. No nosotros.
Ok, nosotras en el grupo, sí, tienes razón, el reconocimiento en el lenguaje. Nosotras en el grupo tuvimos acá una conversación sobre los derechos que hemos sentido que han sido violados dentro de nuestro desarrollo. De entre ellos encontramos el derecho al acceso a la educación y determinación. ¿En qué sentido? En que nosotras queríamos optar a una carrera profesional que social y culturalmente ha sido designada únicamente a los hombres. Como les comentaba yo a ellas, fue la decisión de decir, estudiábamos abogacía o estudiábamos agronomía, pero por la presión de grupo donde decían que las mujeres no estábamos aptas para ser agrónomas, sino que teníamos que estudiar más una carrera social. Gracias a Dios, pues también nos gusta. Entre otro derecho violentado que se discutió en el grupo, era la imposición sociocultural del uniforme y no el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas, con el hecho de que al accesar a la educación teníamos que usar el uniforme y no el respeto a nuestra cultura, como es el derecho a usar nuestro traje. También dentro del derecho violado podemos ingerir que está la no educación o el no acceso a la educación de la salud reproductiva. También está el derecho a la responsabilidad civil dentro del matrimonio, donde solo ejerce la libertad el hombre y no la mujer a las responsabilidades dentro del matrimonio y a la libertad de decisión. Y también el no reconocimiento de las mujeres a la participación social y comunitaria. ¿Cuáles han sido los derechos ganados? Entre ellos encontramos el acceso al trabajo y a la profesionalización dentro de nuestro trabajo, como es la carrera administrativa. Ese fue uno de los primeros derechos que se ha sentido que han sido reconocidos. ¿Por qué? Porque hemos tenido igualdad de oportunidades dentro del grupo con relación al hombre para poder acceder al trabajo. Y al acceder al trabajo hemos tenido el derecho a la autonomía. ¿Por qué a la autonomía? Porque hemos tenido el derecho de la decisión de poder hacer lo que nosotras creamos con nuestra capacidad económica, lo cual nos da entonces el recurso económico, el poder de determinación desde nuestro ámbito. También otro derecho que hemos ganado es el derecho a la autonomía y al derecho a la salud reproductiva. Gracias. Gracias, Sandrita. A ver, tenemos aquí a Lorena. Buen día a todas en todos los departamentos. Primero es un ejercicio que la hace a uno recorrer, ¿verdad? Identificar, como bien decíamos en el grupo, ¿verdad? Nos hace identificar claramente en dónde hemos perdido el derecho, ¿verdad? Nuestro primer derecho, y dónde hemos ganado los demás derechos, y eso es importante que nosotras lo reconozcamos. En mi caso, yo planteaba que el primer derecho perdido fue el derecho a la información sexual y reproductiva, porque no es solo la reproductiva, sino que es la información sexual. Yo resulté embarazada a los 14 años, estaba medio consciente de lo que estaba haciendo, sin embargo, no de la responsabilidad que implicaba tener una hija a los 14 años, ¿verdad? Entonces creo que ese fue un derecho perdido, el no tener esa información oportuna. Creo que lo hubiera hecho de todas formas, pero si lo hubiera tenido con más responsabilidad, ¿verdad? Porque tenía derecho también a mi sexualidad, por supuesto. Y creo que un derecho ganado que fue paralelamente fue el derecho a decidir. Yo tuve la posibilidad de tener una madre y un padre que me dieron el derecho a decidir si quería o no tener ese hijo y esa hija, y yo decidí tenerla a los 14 años, y yo quería trabajar, y yo quería hacer de todo, y ahí empecé a tomar decisiones. Siempre me daban la oportunidad y la posibilidad, más mi padre, siendo un hombre, a decidir qué quería yo con mi vida, y a partir de ese entonces
yo gané el derecho a decidir sobre mi cuerpo y sobre mi vida, y hasta ahora, 20 y pico de años después, lo voy vinculando cada día con mi vida personal y política. Lo personal es político, y cómo esto nos va dejando oportunidades y posibilidades a una participación plena en política, ¿verdad? Y como ciudadana, y es el derecho a decidir. Gracias, Lorena. ¿Alguien más que quiera compartir en el grupo? Y por favor también las compañeras de los departamentos, si envían sus chats y el mensaje vía texto o con Vilma, porque nos encantaría también conocer cuáles son sus opiniones sobre esto que estamos discutiendo. Compañeras, muy buen día. En primer lugar, pues esta dinámica fue muy interesante porque logramos compartir entre todas en la forma en que hemos visto nuestros derechos, cómo hemos defendido, y vemos de que cada quien pues tiene de diversas maneras de cómo ha ganado y cómo ha perdido también sus derechos. En este caso, uno de los derechos que nosotros vemos que muy importante es la vida, que con la vida pues hemos tenido oportunidades alrededor, como también algo muy interesante para nosotros es identificarnos tal como somos, porque hay compañeras que realmente no saben ni saben identificarse en sí, pero desde un inicio hemos compartido ya con la familia y nos hemos identificado como mayas, y eso nos hace también seguir adelante. Y también otro derecho ganado que nosotras las mujeres hemos logrado es tener un empleo, que eso nos hace también desenvolvernos y dar ideas, opiniones a lo que nosotros queremos llegar. Pero a la larga también con el derecho a una labor, que también a veces como mujeres sentimos esa responsabilidad sobre la familia, y creemos de que estando fuera de casa también estamos descuidando una parte de nuestra vida, de lo que somos como mujeres, que es de ser mujer, que hemos descuidado a los hijos y como también el calor de una familia. Gracias. ¿Y cómo podríamos traducir eso que dice la compañera? Cito, ¿verdad? Ella. Muy bien, gracias. Ella dice, como un derecho perdido, estamos descuidando a la familia, a los hijos y las hijas. ¿Cómo podemos politizar eso que ella está planteando? A ver. Que solo es obligación de las mujeres, que lo vivimos con culpa, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está atrás. Pero digamos que ahorita, como aquí hay puras mujeres superpoderosas las que hay, ¿cómo podemos traducir políticamente ese malestar que ella está expresando? Pregunta de examen. algo que se llama conciliación del trabajo y la familia, que en Guatemala eso todavía ni se oye, pero por ejemplo en Chile y en otros países de América del Sur, incluso ya hay formación, diplomados, qué sé yo, para analizar como un derecho social la conciliación del trabajo y la familia. No solo para las mujeres, sino también para los hombres, ¿verdad? Pero ¿quién es digamos, lo que ustedes plantearon ahorita, ¿verdad? Nos da culpa, y eso está muy vinculado con la forma como nos han socializado como mujeres. Lo expresa como eso, descuidamos. Es, digamos, muy vinculado con lo de la culpa, ¿verdad? Porque si nosotras analizamos, es nada más que estamos cuidando de otra manera, porque las mujeres no descuidamos. Aquí están todas las que son madres, ¿verdad? Y que hemos pasado por eso, cargamos siempre a los hijos y las hijas. Cuando no había celulares, pues yo no, de alguna manera, siempre ha habido eso, es un cuidado diferente. Pero como el mandato patriarcal es que las mujeres son las encargadas del cuidado y que el mejor cuidado es estar ahí en la casa, entonces por eso ustedes ven a esta altura, todas ustedes son universitarias, pero lo siguen expresando como estamos descuidando, porque es una expresión de la culpa, ¿verdad? Imagínense.
todavía falta mucho para que, digamos que como que desestructuremos, resignifiquemos esa situación, porque en otro sentido, tus hijos e hijas, ¿verdad?, tienen otro modelo de mamá. Entonces, estás aportando de otras maneras. Puede ser que no le estés cambiando el pañal o dándole la comida en ese momento, pero vamos a escuchar a una de las compañeras. Sí, eso quería subrayar, que a veces nosotras mismas no valoramos el trabajo que hacemos cuando no estamos, porque lo dejamos todo planificado, ¿verdad? Entonces, ese trabajo también es valioso, no necesariamente tenemos que estar en la casa para poder cumplir con nuestras obligaciones, y a veces ni nosotros mismas lo reconocemos, ¿verdad? Lo estamos viviendo con culpa y lo decimos, lo verbalizamos como eso. Ay, qué mala madre soy, que estoy descuidando a mi hijo, a mi hija o a quien tenga que cuidar, porque no estoy ahí físicamente. Y a veces, ¿para qué? Y realmente, por eso luchamos las feministas también. También hay mujeres u hombres que les gusta estar ahí en la casa, y qué bien que tengan, que ese derecho se pueda vivir de la mejor manera, pero quien quiera estar fuera, que no lo viva con culpa. Y por eso les decía, ¿cómo politizamos ese malestar? Haciendo una demanda social porque haya una política pública que tenga recursos, ¿verdad?, para que podamos conciliar el trabajo y el cuidado de y la vida familiar. Ese es el término realmente, y la vida familiar. Porque la cuestión está en que como no tenemos, y eso ya nos conecta con la estructura económica, con el momento histórico en el que estamos viviendo, porque la forma como está estructurado el mercado de trabajo hace que los empleos son precarios, entonces hay que hacer 10 trabajos para poder tener un recurso mínimo para vivir, y eso te impide tener una vida familiar a la cual tenemos derecho. Tenemos derecho nosotras, los hombres que quieran hacerlo, y los hijos e hijas en distintas edades, las personas mayores, todos esos espacios de convivencia y las condiciones mínimas. ¿Ves? Entonces, un malestar, ¿cómo lo trasladamos a un derecho, a una demanda y a un derecho? ¿Verdad? Esa es un poco la lógica. ¿Tenemos alguna intervención de las compañeras de Quetzaltenango? El mensaje de Quetzaltenango dice que llegaron a la conclusión que los derechos perdidos son el de salud por las limitantes que tiene en su acceso, una vida digna, el derecho a decidir, y coinciden con las personas que se encuentran aquí, que se ha perdido la libertad de expresión y la participación política, así como la libertad de locomoción, dicen también. Y dicen que han ganado el derecho también, dicen, a decidir, y a tener educación, también a una autonomía económica, y la independencia. Y también consideran importante puntualizar que hay derechos que no se han perdido, sino que nunca han tenido. Muy bien. Eso me parece clave, ¿verdad? Porque nuestro ejercicio dice mi primer derecho ganado y mi primer derecho perdido, pero esta reflexión es muy interesante. Los derechos que nunca hemos tenido, ¿verdad? Porque pierdes algo cuando lo has tenido, pero ellas están planteando que hay derechos que nunca hemos tenido, que incluso en este momento en el que estamos y a este nivel en el que estamos, las que estamos aquí y en los departamentos ahorita, todavía tenemos derechos que no hemos ejercido, ¿verdad? Que nos faltan en el catálogo de derechos, como el derecho a la alegría, como el derecho a la curiosidad, como el derecho a muchas cosas a las que hay que ponerles nombre, ¿verdad? ¿A la qué? Al erotismo, a estar solas, sin que seamos estigmatizadas, ¿verdad? Entonces podemos sacar todo un decálogo de derechos aquí, de todos esos derechos que no hemos tenido,
que hemos perdido en algún momento, y que algunos que ni siquiera hemos nombrado, ¿verdad? Por ejemplo, un derecho que yo siempre coloco es el derecho a la memoria, a la historia. Las mujeres, ese derecho todavía lo estamos apenas vislumbrando. Y por eso es que nos hace falta tanta fuerza, ¿no? Porque no conocemos nuestra historia, no conocemos de dónde venimos, ni para dónde, ni cómo es que llegamos aquí donde estamos, ¿verdad? Tal vez no ustedes, me refiero a la mayoría de las mujeres, que eso todavía no es un conocimiento amplio que le pueda llegar a cada niña y a cada niño también, ¿verdad? Porque si no, solo aprende lo que le ha pasado a la mitad de la humanidad, no a la humanidad entera. Bien, muchas gracias a las compañeras de Quetzaltenango. Animamos también a las compañeras de Cobán, de Izabal, de Huehue, para que se comuniquen con nosotras. Vamos a tener aquí el receso y luego volvemos para continuar con nuestra clase. ¿Sí, Virginia? Yo diría, antes de cerrar este tema, ¿cómo vemos nosotros el poder, verdad? Yo siento que hay una gran parte de la cultura maya. El poder es el día en que ese es el día en que te conciben, el día en que naces y la energía que te guía en la vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa energía nos da una misión, los potenciales que la vida misma te va dando. Entonces yo siento que el poder, los mayas lo vemos más como desde el poder de los nahuales, ¿verdad? Cada vez que uno se pregunta, ¿por qué yo he llegado hasta donde he llegado? Entonces es porque uno retrocede y se da cuenta que su poder es energético. Entonces, por ejemplo, si la persona nació en el día cabal, poniendo el día de hoy, muchas veces es la persona que tiene mucha claridad en varias cosas. Y en momento dice, no, pues, ¿por qué no lo vemos de otra manera? O sea, tiene ese gran potencial de aclarar y su fortaleza, pudiéramos decir, es de aclarar. Y así, dentro de los 20 nahuales, dentro de las 260 energías que tiene el calendario lunar, la persona es única, irrepetible, y entonces, pero también hay una gran capacidad de ser colectivo, ¿verdad? Entonces, eso para mí lo hemos perdido bastante. Estaba pensando cuando Ana Silvia nos decía, se valora bastante cuando hay muchas opiniones. Por ejemplo, se va a tomar decisión sobre algo, entonces se dice que hable un acabal, que hable un cat, que hable un can, que hable un quemé, que hable un qué. Entonces escuchémonos todos. Y dentro de todo eso, muchas veces, dentro de toda esa energía, ya solo hay un aval o hay una propuesta. Pero no se puede tomar decisión solo desde la cabeza, ¿verdad? Y que la cabeza diga, esto es lo que no se puede, señores, porque es más de alguna opinión de los diferentes nahuales va a mejorar esta opinión. Entonces, yo pienso que el poder, por ejemplo, hay un poder que nos lo plantea bastante el Popol Vuh, que es el poder de Ucumats, ¿verdad? Un poder que estuvo gobernando mucho tiempo, no porque quería, sino porque la gente decía que siguiera gobernando, ¿verdad? Entonces, yo veo que el poder cosmogónico viene desde otro concepto, en donde sí la persona dice, bueno, yo soy eso, me comprometo y busco mi plenitud dentro de eso. Entonces, yo no sé, es otro concepto que yo lo veo desde la cosmovisión muy diferente al poder que plantea el mundo occidental, que muchas veces
es el poder económico, el poder político, que no es malo, ¿verdad? Sino que en el poder cosmogónico integra los conceptos totales, por ejemplo, integra el poder económico, el poder político, el poder social y el poder cosmogónico. Y bueno, hay un comentario de Huehuetenango y también plantear, ¿verdad?, que hay muchísimas aportes a esta discusión sobre los poderes. Solo les voy a dejar así como para que piensen que un gran poder que las mujeres culturalmente, me refiero aquí a todo el mundo, hemos perdido, tiene que ver con la maternidad. Desde Huehuetenango dicen que el derecho perdido es el de recreación porque no se tuvo la oportunidad de jugar, porque se tuvo que empezar a trabajar desde temprana edad. Sí, es otro derecho de esos que no hemos tenido, ¿verdad? Que muchísimas personas no hemos tenido o han tenido, que es el derecho al juego, a lo lúdico, ¿verdad? Y que no solamente es en la niñez, sino que debiera ser un derecho permanente en toda la vida. Y les dejo esta reflexión de lo del poder de la maternidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la maternidad es un elemento que, digamos, que nos diferencia de los hombres, ¿verdad? Si lo vemos en términos de la evolución de la especie humana, la maternidad es la que le dio a la humanidad la posibilidad de la evolución. Las mujeres, en tanto por el peso de la cría, adquirieron la postura erguida antes, desarrollaron el lenguaje y el cerebro. Todas esas condiciones asociadas con la maternidad le daban a las mujeres mucho poder. Por eso en los grupos originarios, ¿verdad? Historia que te estoy hablando de miles de años, lo que existía era los rituales a la diosa, a la vida, porque las mujeres somos las que damos vida, ¿ya? Y ese poder se ha ido perdiendo. La maternidad se ha ido colocando de una manera muy instrumental, ¿verdad? Pues solamente reproducimos, pero ya le hemos ido quitando ese carácter vital, ¿verdad? Sagrado, incluso si le queremos dar esa connotación que tiene dar vida, lo que no significa, como plantea el orden patriarcal, que todas las mujeres tienen que ser madres, y tienen que ser madres de una manera, no, sino es que quienes quieran ser madres, tengan las condiciones. Vamos de nuevo al hecho de lo que ya planteaban como malestar, ¿verdad? Que podamos ser madres, pero estamos en una permanente contradicción porque nos exigen ser madres de una manera, pero no nos dan las condiciones para hacerlo. Entonces, a eso me refiero, que es un gran poder que hemos perdido históricamente, que le hemos dado como otra connotación, que es una discusión no terminada como todas dentro del feminismo, ¿verdad? Porque también está esta idea de pues que decidas no ser madre, ¿verdad? Que decidas sobre tu cuerpo, y eso pues también es válido. Pues es una discusión ahí, ¿verdad? Pero como llamarlas a la reflexión sobre esos otros poderes que las mujeres tenemos y que no, como que los tenemos ahí dormidos, interrumpidos, ocultos, y que es importante visibilizar. Gracias. Vamos a un receso de 10 minutos y volvemos.
Como piedra preciosa, como divina joya, de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tener un amor que me hiciera mujer, yo te pude